Muy buenas, a continuación os vamos a explicar los 11 pasos, las 11 fases que aquí en Molins creemos necesarias para acometer un proyecto de arquitectura de una vivienda unifamiliar, y para ello os vamos a describir un poco el pormenorizado de todos estos pasos. Pues bien, la primera de las fases en las que vamos a entrar a abordar el proyecto de arquitectura, evidentemente es una toma de contacto con vosotros, con cuál es vuestra idea de proyecto, qué tipo de vivienda os apetece proyectar, de qué parcela disponemos, los planos topográficos de esta parcela, cómo son, qué restricciones conllevan, en fin, precisaremos de toda esta primera recopilación para entender el proyecto, y a través del cual luego pasaremos a una siguiente fase. Importante también si nos podéis adjuntar el detalle del plano urbanístico de la zona. De ahí vamos a sacar mucha información de altura reguladora, restricciones, tanto obviamente de la altura como con el perímetro, con los vecinos, en fin. También si tenéis prevista o no una reparcelación, o si ya está la reparcelación hecha, en fin, todo ese conjunto de información que nos pueda resultar útil a la hora de abordar el proyecto y la toma de decisiones. Tras esta primera recopilación de información pasaríamos a la fase 2, la fase en la que os prepararemos una valoración económica de los distintos honorarios que van a precisar el proyecto. En primer lugar, los honorarios de arquitectura en relación al proyecto básico y al proyecto ejecutivo, honorarios del proyecto de interiorismo, honorarios de ingenieros técnicos a intervenir en fase de dirección de obra, y por último, una valoración económica estimada preliminar de lo que supondrá la ejecución de esta vivienda, así como todas las tasas asociadas a esta vivienda en función de unos metros cuadrados aproximados en esta fase de inicio que queremos que vaya a tener esta vivienda. Y tras la aceptación de los honorarios de la fase 2, pasaríamos ya a la fase 3. Esta fase 3 es una fase de recopilación de datos, es decir, ponemos en marcha los técnicos y empezamos a generar aquella documentación que nos va a ser necesaria para tener el máximo de detalle de información a tener en cuenta a la hora de diseñar la propuesta. Estamos hablando de planos topográficos, estamos hablando de una prueba geotécnica, estamos hablando de una recopilación de los elementos vegetales, ya sean árboles característicos, ya sean elementos singulares del paisaje. Estamos hablando también de la recopilación de información de si pasan o no acuíferos por ese terreno, es decir, toda aquella información que nos pueda generar de alguna manera alguna restricción en cuanto al diseño y que tengamos que tener en cuenta. Recordemos también que hemos pedido un plano urbanístico que nos condicionaba distintos elementos tanto de altura como de lindes con vecinos, en fin, todo este pormenorizado de detalles que también hay que tener en cuenta. Pensar que es un desarrollo de una cierta complejidad, con lo cual, contra más datos disponemos, ya en el arranque del proyecto, más precisos seremos en dar la respuesta. También tenemos que tener en cuenta, en el caso de que en el terreno ya haya un elemento existente a nivel arquitectónico, nos podemos encontrar pues esto, desde una vivienda antigua, una masía, un caserío, cualquier tipo de construcción que tenga ya unos años de antigüedad, es susceptible a tener una catalogación a nivel artístico, arquitectónico. Tenemos que descubrir qué interés tiene y si tenemos que preservarlo o tenemos que hacer un informe arqueológico de esa tipología de arquitectura. Puede ser que también hay algún tipo de yacimiento cercano
y que eso nos genere alguna restricción. Por ejemplo, en un casco histórico de un centro de una ciudad se puede dar el caso de que a una capa cercana tengamos algún tipo de elemento de estas características, con lo cual es un elemento a tener muy en cuenta. Evidentemente, en paralelo a este conocimiento pormenorizado del terreno donde vamos a intervenir, tendremos también que entrar en el conocimiento pormenorizado de vuestras inquietudes, vuestras necesidades a nivel funcional, vuestras ilusiones a nivel estético. Querremos recibir cuanta más información posible de vuestra parte, y en ese sentido tanto un cuestionario que realizamos al empezar a trabajar en detalle con nuestros clientes, como una recopilación de imágenes que podáis haber preparado, de un imaginario de qué tipo de vivienda a nivel de estilo os apetece que tengamos en cuenta en el momento de proyectar. Toda esta información será de crucial importancia en esta primera fase para después poder traducirlo, interpretarlo en el guión de este proyecto a medida para vosotros. Llegamos a la fase 4, aquí ya empezaríamos el desarrollo del proyecto básico. Nos gusta empezar esta parte del proyecto analizando lo que es la topografía y ordenando las alturas a nivel del terreno, es decir, viendo qué cotas nos van a resultar más útiles a nivel de acceso, qué planta vamos a querer desarrollar más en profundidad. Normalmente la planta, dijéramos, de uso tipo salón, comedor, ¿no? Hay que ver a qué cota queremos ir, salón, comedor y cocina, a qué cota queremos estar, ¿no? La accesibilidad en este punto, si lo queremos vincular o no a un parking, si lo queremos vincular al vial de lo que es la calle. Con lo cual tenemos que analizar un poco las alturas y las ordenaciones a nivel topográfico. Fruto de esta ordenación topográfica ya podemos empezar a construir secciones de lo que es la propuesta a nivel de terreno, incrustando ya una primera volumetría. Luego también, a partir de este juego topográfico, nos aparece también una posible distribución en planta, como muy esquemática, donde empiezan a aparecer los volúmenes. Empezamos a jugar con los volúmenes de las distintas piezas, de las distintas fichas, que vamos a ir jugando con ellas y vamos a ir acoplando lo que son las distintas funcionalidades que ya hemos analizado que van a ser necesarias para desarrollar el proyecto. Con lo cual, entre topografía, plantas, secciones, ya podemos ir desarrollando lo que vendría a ser una propuesta de proyecto a nivel básico. Pues una vez tenemos ya montada esta volumetría básica, empezamos también a insuflarle las funcionalidades a nivel de interiorismo. Empezamos de manera muy básica también a articular cuáles van a ser las distintas piezas, cómo se van a ir engranando dentro de esta volumetría, de este despiece que vamos a ir configurando. A nivel exterior ya también van apareciendo los accesos, van apareciendo el tráfico rodado, el tráfico peatonal, un poco dónde va a ir emplazado en el caso de que haya o no piscina, un poco todos estos detalles que van a ir configurando todo lo que es el perímetro exterior también a nivel de accesos, a nivel de cerramientos, toda esta tipología de elementos. Una vez tenemos configurada ya esta propuesta básica, ya podemos también empezar a visualizar el proyecto a nivel de datos. Podemos empezar a recopilar cierta información, es decir, cantidades de metros, volúmenes, un poco todo lo que son los detalles a nivel específico, a nivel de cuantificar el volumen en metro de lo que va a ser el proyecto a nivel total. De esa primera estimación ya podemos también compaginar una posible valoración económica del proyecto que vamos a llevar a cabo. Pensar que un diseño de estas características va íntimamente ligada a la propuesta económica con la propuesta de diseño. Tienen que ir de la mano una con la otra para que la propuesta la podamos llevar a buen puerto y tenga éxito.
Ya por último, en esta fase 4 podemos abordar la resolución de una cierta imagen en perspectiva de lo que es la volumetría a nivel exterior. Esto nos ayuda a leer bien lo que va a ser el proyecto, nos ayuda a entender cuáles van a ser los encuentros entre las distintas geometrías, las alturas, las vistas importantes a nivel visual que va a tener ese proyecto, con lo cual, con un cierto uso de la perspectiva a nivel básico fotomontado, nos va a ayudar en este punto en el que estamos a entender, ¿no? Y a ir quemando distintas etapas, ¿no? Que nos van a ayudar a la interiorización de lo que es el proyecto en sí. Pues bien, una vez finalizado el proyecto básico, ya estaríamos en el momento en el que podríamos empezar a tramitar este proyecto básico a nivel de licencias con el ayuntamiento, y en paralelo a esta tramitación que va a tomar su tiempo, vamos a empezar a desarrollar la siguiente fase, la fase 5, en la que abordaremos todos los detalles relativos al proyecto de interiorismo de esta vivienda. En esta fase del proyecto de interiorismo aumentaríamos ya la escala en la que trabajaríamos y llegaríamos a un nivel de detalle en el que empezaremos a abordar ya a nivel más funcional todas las zonas interiores de la vivienda, las diferentes plantas, los diferentes espacios y funcionalidades que vamos a querer que se contemplen en esta propuesta. En este sentido, el proyecto de interiorismo empezaría con esta propuesta de distribución en planta muchísimo más detallada, y una vez validada esta propuesta de distribución empezaríamos ya a abordar los planos de alzados, es decir, la definición de cada uno de los espacios, de cada una de las 4 paredes de cada espacio, cómo va a desarrollarse y qué elementos van a intervenir en cada una de estos alzados, ¿de acuerdo? Tras consensuar los planos de distribución en planta y alzados, abordaríamos todo el engranaje de detalles relativos a los planos de instalaciones, aires acondicionados, calefacción, domótica, iluminación técnica, en fin, toda la amalgama de instalaciones que vamos a tener que considerar en una vivienda unifamiliar. Recordemos también, llegados a este punto, que a nivel de instalaciones podemos abordar el proyecto con distintos grados de profundidad. Es decir, podemos entrar, por ejemplo, a dar soluciones a nivel de domótica, y podemos también dar soluciones a nivel tecnológico en cuanto a la eficiencia energética. Podemos graduar y evaluar el proyecto a distintos niveles, también un poco buscando esa rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y esa eficiencia energética que nos va a permitir reducir los consumos a todos los niveles, ¿no? Para ello requeriremos de un proyecto técnico que aborde cada uno de estos puntos de manera detallada y en profundidad. Por último, en esta fase de desarrollo del proyecto de interiorismo abordaremos la elección de materiales. En este sentido, elegiremos tanto pavimentos, revestimientos interiores como exteriores de fachada, sanitarios, griferías, mobiliario de cocina, elementos de iluminación técnica, en fin, todo el conjunto de materiales que van a intervenir en una vivienda para definirla hasta el mínimo detalle. Pues bien, una vez hemos consolidado la fase 5, pasamos a la fase 6, donde procederemos a la realización del proyecto a nivel ejecutivo. Recordaros que hemos entregado previamente el proyecto básico a nuestro ayuntamiento o a la oficina técnica, que nos dan la aprobación de la propuesta a un nivel, dijéramos, primario. Está aceptada esta propuesta, pasaríamos a la fase, dijéramos, de diseño de proyecto a nivel ejecutivo. Aquí van apareciendo toda una serie de documentación a base de planos, alzados, secciones, detalles constructivos, memorias descriptivas de materiales, memorias descriptivas de acabados, es decir, todo el grosso de la documentación que vamos a necesitar para llevar a cabo la ejecución material del proyecto.
En este punto también requeriremos de la ayuda del técnico especializado en estructuras, que es el que nos va a realizar el cálculo y supervisión de lo que es el proyecto a nivel estructural, ya sean estructuras de hormigón, metálicas, más o menos ligeras, en fin, todo lo que es el detalle a nivel estructural de nuestro proyecto. Las memorias que hemos realizado, el listado exhaustivo de cada uno de los elementos que van a componer el proyecto a nivel ejecutivo, toda esta recopilación, que no deja de ser un libro, una guía, es el documento que nos va a servir para explicar, para transmitir toda la información a los distintos equipos de industriales a intervenir, a todos los equipos técnicos, a todos los proveedores que van a estar participando en el proyecto, con lo cual la redacción de todo este documento resulta de gran importancia y es muy importante poner esmero en una redacción y sobre todo en un cuidado detallado de las mediciones que componen cada uno de los elementos de nuestro proyecto, ya sean revestimientos de porcelánicos, revestimientos de pavimentos, revestimientos de fachada, revestimientos de todo tipo, y esta redacción detallada nos sirve para luego poder ejecutar un presupuesto también detallado a este nivel, es decir, un buen proyecto no se genera sin antes tener una buena memoria, y una buena memoria es la que nos lleva a tener un buen presupuesto detallado de los trabajos a realizar para poder llevar a cabo un proyecto de una vivienda. Comentaros que con estas memorias van a ser de gran utilidad, como comentaba Bernat, al margen de para poder hacer unas comparativas de valoraciones económicas en el caso que queramos tener varias cotizaciones en fase ejecutiva para poder comparar entre ellas. Ya entrando más en detalle, entraríamos ya en la fase 7, en la que desarrollaríamos el proyecto de paisajismo de la vivienda. Es decir, empezaríamos a abordar elementos como pérgolas, piscinas, cerramientos perimetrales, circulaciones interiores por toda la zona del jardín. En fin, definiríamos volumétricamente y por zonas qué estará pasando en cada una de los espacios de este perímetro exterior a esta vivienda. Y ya llegamos a la fase 8, sin duda una fase muy atractiva y que despierta mucho interés por parte de la interlocución del cliente, y es la propuesta de renderización del proyecto en 3 dimensiones, la visualización dijéramos en digital de lo que es el proyecto a nivel previo, a nivel de proyecto. Esta visualización nos permite hacer una fotografía de cada una de las partes más características, más relevantes del proyecto. Buscamos esos puntos icónicos que nos sirvan para entender el lenguaje que queremos transmitir, para entender cuáles son los materiales que van a impregnar lo que es tanto a nivel exterior como a nivel interior nuestro proyecto, y nos permiten situarnos a nivel prácticamente 90-95% de lo que va a ser la realidad una vez ejecutado lo que es el proyecto. Una herramienta muy útil y que por otro lado conlleva tiempo de ejecución y es un tiempo que realmente se gana luego a nivel de proceso, dijéramos, de llevar a cabo los distintos trabajos, ya que tenemos una radiografía perfecta de lo que tenemos que transmitir y a qué objetivo tenemos que llegar. Pasaremos ya a la fase 9, la valoración económica del proyecto, que como hemos comentado anteriormente, gracias a estas mediciones, estas memorias tan detalladas que habremos desarrollado en etapas anteriores, podremos llegar a este pool de empresas de constructoras que podrán valorar económicamente la ejecución de esta vivienda y que nos servirán para poder comparar todas ellas y poder tomar esta decisión final de con cuál interlocutor nos vamos a apostar y vamos a ejecutar la intervención.
Una vez tomada la decisión de qué constructora va a llevar a cabo la ejecución de la intervención, pasaremos ya a la fase 10, una fase en la que empezaremos a abordar todo el listado de acometidas a nivel de impuestos, de tasas municipales que deberemos pagar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a detallar una por una en qué van a consistir todas estas liquidaciones. En primer lugar, recordar que en la fase 4, en el momento en el que hemos tramitado la solicitud de licencia, en la fase de proyecto básico, vamos a tener que pagar el ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Seguidamente deberemos también abonar las tasas al ayuntamiento, costes para acometidas de suministros y las fianzas para elementos urbanísticos y gestiones de residuos. Y llegamos ya a la fase 11, la fase propiamente ejecutiva. Aquí es donde acometeremos todo lo que es la dirección de obra, lo que viene siendo también el Project Management, ¿no? que es una nueva entidad que está como muy de moda y que sirve para controlar lo que es las distintas fases de la parte ejecutiva, la parte, dijéramos, ya de construcción. Aquí empezamos a supervisar los trabajos de la constructora, se van haciendo toda una serie de visitas de obra durante todo el transcurso de lo que es la parte de obra. Normalmente se divide en distintas fases. Pensar que esta parte de lo que es el proyecto se acomete normalmente por un arquitecto técnico, que es el que acaba siendo responsable de los distintos trabajos, de los distintos digamos, controles de calidad de todo el transcurso de lo que es el proyecto a nivel ejecutivo. También se llevan a cabo un control de lo que son los costes, de lo que son las calidades. Pensar que en muchos casos se obtienen probetas que se llevan a laboratorios que analizan estas probetas y ahí se va redactando un informe de todo lo que son las calidades. Al final de la obra, cuando tenemos ya terminado el proyecto, se entrega un dossier, una memoria también con todo lo que es las calidades a nivel técnico de todos los materiales que se han ido instalando y colocando en todo lo que es el conjunto de la realización de la obra. Este es un dossier que se entrega también al cliente. Una vez terminados los trabajos a nivel ejecutivo, se levanta una acta de final de obra y ya se puede tramitar la licencia de primera ocupación, que normalmente viene acompañado de una inspección municipal que ya nos aprueba aquel espacio, aquella obra. Pasa a ser un espacio habitable, pasa a ser un espacio donde podemos recibir y suscribir suministros de todo tipo, agua, electricidad, en fin, ya pasa a ser una vivienda con todas sus entidades, con todas sus capacidades. Y os preguntaréis cuánto tardamos en hacer todo este proceso. Pues aproximadamente estamos hablando de unos 4 meses en fase de proyecto a nivel de diseño y redacción de memorias, todo lo que son las fases, dijéramos, de generación de documentación, y lo que es la fase ejecutiva, estamos hablando de que normalmente son transcursos de 12 meses, desde que se empiezan las excavaciones hasta que se realiza la primera ocupación, como estábamos comentando. Con lo cual, bueno, es un transcurso largo, es un proceso, dijéramos, de convivencia con los clientes y con los técnicos y intenso, con lo cual bueno, es muy importante que la interlocución sea lo más clara, lo más fluida y que todos los interlocutores vayan a una en la unión de esfuerzos para llevar a cabo el proyecto que en este caso ha encargado el cliente y en el cual ha depositado su confianza. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos haber podido resolver todas las dudas y abordar todas las fases con claridad que son precisas para abordar un proyecto de arquitectura, y en cualquier caso estaremos aquí para resolver cualquier consulta que os pueda haber surgido al respecto. Muchas gracias.